Señor Facundo Manes, ¿cómo le va? Placer, Paulino. ¿Cómo anda? Bien. Gracias por este ratito. Gracias por la invitación. Bienvenido, buenas noches. ¿Lo leyó tu hija? Lo leyó mía, sí, me gustó. Porque habla de, con María Roca, Cerebros en Construcción. Yo les recomiendo esta obra. La había traído para discurrir un poquito por sobre la política. Sí, y además se quedó fija mirando las cosas. Me alegro. Bueno, Facundo, conectar el cerebro de los adultos con los niños es todo un desafío. Pero ahí se juega parte del futuro de verdad de la Argentina, ¿eh? Totalmente. En esa generación que hoy está cultivándose para hacer la Argentina grande del 2040-2050. Y ahí estamos en una situación casi parecida a la que se encontró la generación del 80, cuando casi el 80% de los argentinos eran analfabetos. Yo creo que en la economía mundial, que está basada en las ideas, en la ciencia y la tecnología, en el desarrollo tecnológico, en generar nuestra nueva tecnología propia, ¿no? Y traer tecnología y después armar cosas y venderla. Hoy estamos en una situación parecida a la que encontró la generación que hizo la escuela pública, porque vos tenés de 10 chicos de 10 años, 40% que se nutre mal. O son flaquitos, tienen desnutrición, o tienen anemia, déficit de vitamina o obesidad, y eso impacta en la capacidad de aprender. La mitad de los adolescentes viven en la pobreza. Cuando uno vive en la escasez, cuando uno vive en la vulnerabilidad, se genera un estrés mental que impacta en la capacidad de aprender. Hay 3 millones de personas con hambre en la Argentina, 1,5 millones de adolescentes y chicos tienen hambre hoy en la Argentina, un país que genera alimentos para 10 argentinas, o sea que no tenemos hambre, no hay hambre en la Argentina por falta de alimento, hay hambre por inmoralidad y por corrupción y por ineptitud. Entonces, estamos hipotecando el futuro, porque hoy la economía mundial, además que es algo inhumano, hoy la economía mundial ya no está basada en las materias primas, está basada en el valor agregado, en la capacidad de marca, en la tecnología, en la capacidad de generar tecnología. Y nosotros estamos hipotecando los cerebros de los argentinos. Así que, y aparte, por otra parte, estamos jerarquizando la ciencia, la salud, reduciendo los presupuestos en educación, en ciencia. Y esto es un drama. Vos fíjate que Australia no es un país tan comparable a nosotros, porque tiene 3 veces más la superficie y tiene la mitad de habitantes. Y tiene mucho más recursos naturales que nosotros. Casi 4 veces recursos naturales más que nosotros por habitante. Pero en el 68, Australia, que tenía el mismo ingreso per cápita que hoy la Argentina, en el 68 tenía Australia el mismo ingreso per cápita que hoy la Argentina, ya tenía el doble de científicos. Y nosotros acá estamos jerarquizando la ciencia, estamos produciendo una nueva fuga de cerebro, estamos formando gente muy capacitada, doctores, que después se van al exterior. ¿Hoy volvió la fuga de cerebro? Pero sí, hoy sí, obviamente, los chicos de mi laboratorio también se quieren ir. ¿Te cuesta retenerlos? Cuesta retenerlo porque aparte va a haber un contexto terrible. El contexto argentino, que nunca se discute, es muy, muy dramático. Vos sabés que muchas veces yo hablo con educadores, con expertos en educación, y obviamente discutimos qué hay que hacer en la educación argentina, y yo les digo, pero además de mejorar el sistema educativo, de priorizar el docente, vos venís de Las Flores, yo de Salto, el docente en nuestra época de chico era una entidad en el pueblo, de jerarquizarlo, prestigiarlo y pagarle bien, hay que reinventarlo, pero además tenemos un desafío muy difícil. Hoy, ¿sabés cuánta gente en la Argentina piensa que el ascenso social es por la educación? Desconozco, pero ayer hice alusión a un trabajo, un reglamento de una universidad y daba muy bajo. 5%. ¿Cuánto? ¿Solo 1 de cada 20? 5% de los argentinos piensan que el ascenso social, que la movilidad social ascendente es por la educación. ¿Y sabés qué piensan los argentinos y los chicos? Que el ascenso social en este país se da por fraude, por corrupción y por herencia. Aunque vos cambies y renueves el sistema educativo, que hay que hacerlo, si los chicos no quieren estudiar porque piensan en este país, no en Canadá un chico de 12 años ya está estudiando para entrar a la mejor universidad porque eso va a tener un impacto en su economía, en su vida. O sea que es un fenómeno local, no es que todos los jóvenes del mundo son así.
es un fenómeno nuestro. O sea, si no cambiamos el contexto donde los chicos quieran estudiar, porque estudiar, ser honesto, trabajar, es sinónimo de movilidad social. ¿Cuándo se rompió eso? ¿Cuándo se quebró? Bueno, son décadas de corrupción, de que la política... Pero vos y yo nos cultivamos en esa Sí. escuela. Sí, yo creo ¿Y que... qué pasó? Porque ¿qué son 20 años, 30? Sí, yo no soy historiador, pero claramente la Argentina era un país con muchos problemas, pero en términos económicos razonables, antes de la dictadura, que por ejemplo éramos superavitarios en máquinas agrícolas, que es algo relacionado con el agro que tenemos nosotros, y ese es el camino. Y después de la dictadura y después de las políticas post-dictadura, hoy tenemos que importar maquinaria agrícola. O sea, lo que tenemos que entender, Paulino, es que hay países que se desarrollaron de diferente manera. Estados Unidos, Alemania, son las potencias del mundo, Francia podríamos incluir, son potencias porque, Inglaterra, nos guste o no, son potencias porque generan productos industriales de alto valor agregado, medicamentos, aviones, de alto diseño, capacidad de marca. El celular que vos tenés ahí, imagínate que sea una marca americana. La tecnología la diseñó Estados Unidos, la estética la diseñó Estados Unidos, y eso es lo que vale. Si vos pagás 100 pesos ese celular, 90 pesos van a Estados Unidos por la tecnología que generó y por el diseño que generó y la marca. Y 10, y después se lo dan a China o a otro país que lo ensamblan o inclusive hacen software, que ya hoy el software es en cierta manera una commodity, y usan tecnología básica, y ese país que ensambla o que hace tecnología básica gana muy poco. Entonces nosotros es difícil para Argentina hoy, la verdad, ser Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania. También es difícil ser, como te dije, Australia, porque tiene muchos más recursos naturales que nosotros. ¿Tu espejo es Australia como modelo? Mirá, mi espejo es más Canadá. ¿Y por qué es Canadá? Porque, bueno, yo leí... Entremos en el Facundo Manes que proyecta, siente y quiere la Argentina, que da charlas, que la recorre, el que eventualmente algún día quizás se dedique a la cosa pública, más allá de que siempre te has dedicado al servicio público. A mí mucha gente en internet me dice, no te metas en política, no hagas... Mirá, yo me meto en la Argentina, es mi país. Yo tengo derecho a opinar sobre cómo quiero que sea mi casa y tengo derecho a opinar cómo quiero que sea mi país, que es mío, está dentro mío. Yo tuve 4 años y medio afuera y cada día que estaba en Estados Unidos o en Inglaterra pensaba en volver al país. Está bien. Entonces, una cosa es... ¿Pero estás pensando en una candidatura? No, pero déjame terminar la idea que me preguntaste sobre el modelo de país. Vos solo dijiste, me preguntan, te vas a meter en... ¿Sentís Pero presión? lo que te quise decir es que la gente tiene que entender que meterse en el país es necesario, todos tenemos que involucrarnos. Hoy no podemos ser indiferentes con el drama humanitario que te conté. De 10 chicos, la mitad no se nutren bien, o 40%, la mitad de los chicos de adolescencia, 3 millones de personas con hambre. La pregunta es, no por qué se mete Manes en la vida pública, más allá de su medicina o su docencia o su investigación, es por qué no nos metemos todos. Nadie puede ser indiferente. Los periodistas, los camarógrafos, los que podemos comer, los que podemos dormir tranquilo y con lo que podemos planificar un futuro a mediano plazo, tenemos que involucrarnos porque no podemos ser indiferentes ante tanto drama humanitario que tiene Argentina hoy y ante la falta de un proyecto estratégico. Por ejemplo, ¿Hoy la Argentina no tiene proyecto estratégico? Te lo pregunto a vos. Vos sos un periodista muy informado. Hablas de política todas las semanas. ¿Qué proyecto estratégico tenemos? ¿Crees que hay que construirlo? Te lo pregunto a vos. ¿Qué proyecto estratégico tenemos? Porque, ya te digo, Australia, Nueva Zelanda o Noruega tienen más recursos naturales que nosotros. Es un mito que Argentina es un país muy rico, pero te lo voy a poner de manera burda. Pero así lo enseñaban nuestros abuelos, etc. Argentina es un país siempre rico. Pero ¿sabes qué? Para ser promedio, Dios, el creador, puso a los argentinos. ¿Qué hay de mito y qué hay de realidad en eso? Mira, Argentina... Perdón por la expresión, pero no es propia. Argentina es un país que tiene... es fascinante. Primero que es nuestro, es fascinante. Acá somos... Cuando me preguntan por qué volví, digo, mirá, es mi país, está dentro mío.
Y primero que es nuestro. Segundo, que tenemos una diversidad de talento increíble. La gente es lo mejor de la Argentina. Exportamos desde sojas a satélite, tenemos todos los climas, tenemos un valor de la amistad increíble, pero eso no quiere decir que tengamos éxito para arreglar el mayor problema de la Argentina, que es la desigualdad. Hoy la desigualdad en Argentina es insoportable. Por eso hablar de meritocracia sin salir del mismo nivel es verso, es muy cruel. O sea, que es que el gobierno erra cuando habla mucho de la meritocracia y pone el acento en eso, si antes no hay una condición necesaria. Si todos no salimos del mismo nivel, la meritocracia es un verso. Pero más allá de eso, nosotros podemos elegir un camino del desarrollo y discutir. Y para mí ustedes, en cierta manera, con todo el respeto, los periodistas también son funcionales a esta coyuntura. Porque ustedes deberían, y los medios de comunicación, los empresarios, las fuerzas vivas del país, hacerle menos juegos a los que quieren polarizar, a los que quieren vivir en la coyuntura y decir, che, vamos a discutir el proyecto de país. Déjame ir a Noruega, Nueva Zelanda y, por ejemplo, Australia. Tienen mucho más recursos naturales que nosotros y ahí coincido con vos que nosotros no tenemos tantos recursos naturales como pensamos. Tenemos recursos naturales, pero Canadá, por ejemplo, Australia tiene 4 veces más que nosotros. Así que, aunque tuviéramos recursos naturales, tener recursos naturales es algo de muy poco impacto en la economía global. Suiza no tiene casi cacao, pero tiene una producción y exportación de chocolate porque tiene laboratorios, técnicos, diseños, que muchos países que tienen cacao. O sea, hoy el recurso natural no está mal tenerlo. Nosotros tenemos algo, no está mal, no tenemos tanto. Somos el país número 45 en recursos naturales. Pero claramente veo Canadá más que Australia, Nueva Zelanda y Noruega porque estos países que nombré recién, Noruega, Nueva Zelanda y Australia, hicieron una economía basada no solo en los recursos naturales, sino en todo el contexto de los recursos naturales. Por ejemplo, Australia tiene minería, hizo un sistema de software vinculado a la minería. Correcto. Espectacular, le hace valor agregado a la minería. O sea que Australia, Noruega, Nueva Zelanda son países con altos recursos naturales, que nosotros no somos tanto, y le dieron valor agregado a esos recursos naturales. Canadá es un modelo que para mí cierra más para Argentina y hay un chico, se llama Daniel Steiner, que ahora está en México, que lo plantea bien. Es un sociólogo que estudia economía. Canadá tiene recursos naturales, pero también tiene, por ejemplo, fabrica aviones de primer nivel, tiene una industria sofisticada con valor agregado que no está ligado a los recursos naturales. Esa combinación es mejor para nosotros. Nosotros podríamos dar valor agregado al litio, a los mares, a la soja, a la alimentación, a vaca muerta, generar toda la tecnología asociada a vaca muerta. Es mucho más fácil importarla porque es más barato, pero eso a mediano plazo es un problema porque no da trabajo, no genera conocimiento local. Importar tecnología nos hace menos libres. Entonces, Canadá es un modelo para mirar los argentinos. En vez de discutir esto, decir, bueno, Manes está equivocado, podemos sumarle esto, estamos discutiendo la polarización, la grieta. ¿Vos entendés que la Argentina está siendo eje en darle aire a vaca muerta, a la producción del litio, a la pesca, a los proyectos hidrocarburíferos en el mar argentino, etcétera, que hubo licitaciones recientes, a la energía renovable, etcétera, pero no de manera primaria. Exactamente, que no está poniendo el foco donde lo debe poner, que es en quién va a ser el desarrollo de la tecnología que permita el salto cualitativo de ese recurso que está. No solo que estamos primerizando la economía, sino que estamos recortando en el CONICET. El CONICET tiene que ser más importante y mejor. Podemos reformular al CONICET, pero claramente tenemos que dar a los científicos planes estratégicos del país en la economía. Yo estudio ciencias básicas, yo estudio cómo el cerebro se conecta con una parte con la otra. Tenemos que hacer ciencia básica, porque la búsqueda del conocimiento es parte de la civilización occidental, pero además tenemos que tener varios temas estratégicos, algunos de los que mencionaste vos, y poner nuestro sistema científico-tecnológico a estudiar esos temas, financiarlo. Nunca el apoyo a la ciencia fue tan importante en la Argentina. Si bien la ciencia, el sistema científico lo creó Hussein hace varias décadas, en el kirchnerismo hubo un gran impulso, un gran apoyo a la ciencia, nunca hubo suficiente inversión para que impacte en el PBI. Nunca el sistema... Eso lo dice... El kirchnerismo gastó plata, ¿entendés vos? O la expresidenta, y se jactaba de la repatriación de científicos, etcétera, pero no tuvo el gasto cualitativo que hubiera requerido. Nunca la historia argentina... Tampoco con la expresidenta, y ahora no. Macri hace algo peor, que es además recorta, decís vos. El sistema científico fue creado por Hussein hace varias décadas.
Y Cavallo, ¿te acordás que mandó a los científicos a lavar los platos? Sí. O sea, nunca se valoró, a no ser algunos presidentes como Alfonsín que intentaron hacer cosas. El kirchnerismo hay que reconocer, claramente es un necio el que no reconoce, que invirtió dinero, valoró al científico, repatrió gente, hubo un programa Raíces muy importante y demás, pero faltaba la estrategia de decir estos son las áreas estratégicas para vincularlo al sector productivo, crear instituciones que vinculen el sistema científico con el productivo, etcétera, etcétera. Y nunca hubo tanta financiación de la ciencia o tanto apoyo para que impacte en el PBI. Cambiemos, debería haber seguido con la estrategia de apoyar la ciencia, de apoyar a los científicos, de aún darle más financiación. Macri prometió en la campaña electoral 1.5 del PBI en ciencia. Estábamos en 0.6. ¿Y hoy? Él en la campaña electoral prometió triplicar. Ahora hay recortes, no se sabe, casi no hay datos. Según chequeado.com, en un informe que leí ahora, no hay datos, pero claramente bajó, hay recortes. Están recortando y aparte se desjerarquizó la ciencia. A la ciencia hay que priorizarla porque es la única manera de producir más. En la Argentina tenemos un problema, es como si una familia gana 80 por mes, gasta 120. No podemos ajustar más porque ya tenemos varios hijos que con 120 no comen, están malnutridos. Tenemos que preguntarnos cómo producimos 40 pesos más por mes. Y eso, nos guste o no, es el conocimiento, generar tecnología propia, valor agregado. O sea, es al poroto de soja, que es lo primario, ponerle el aceite, envasarlo. Eso es hacer una economía basada en los recursos naturales. Eso es ponerle valor agregado a los productos naturales. Pero nosotros, esos son los modelos más de Noruega, Nueva Zelanda, Australia. Y vos querés más Canadá. Pero además, Canadá tiene recursos naturales y hace eso, le da valor agregado a los productos primarios. Pero además crea tecnología. Nosotros en la Argentina tenemos el INVAP, por ejemplo. El INVAP es un instituto o sea, harías estatal. Muchos INVAP Obviamente. Pero eso, aparte, es el motor económico. No hay otra manera, Paulino. No es que lo dice Mane, porque esto es lo que hizo el mundo que se desarrolló. Y acá yo te pregunto a vos ahora, ¿cuándo discutimos esto? Estamos en una grieta donde yo le pido, por favor, a Macri y a Cristina Kirchner que no lastimen más al país con esta grieta. Porque están hiriendo a la Argentina. No podemos salir de esta coyuntura. Y les pido a los periodistas que empecemos a pensar qué país queremos. Perdón, ¿estás en tu pedido pidiendo que den un paso al costado? Estoy diciendo que ellos están fomentando esta grieta que les conviene a ellos, hiriendo a la Argentina. Sacándonos la discusión de cómo vamos a producir más para tener una sociedad más igualitaria. Además que con esta grieta no hay plan económico que funcione. Si acá traemos a cualquier economista de prestigio mundial, se lo lleva puesto. O sea, el problema no es ni Duhovne, ni Pardgay, ni Melconian si fuera el caso, ni cualquier economista prestigioso, ni siquiera el mismísimo Lavagna, en todo caso entendés vos, sino que acá el problema es cultural y el problema es del sistema político. Bueno, si no hay un proyecto de país, si no la mayoría de los argentinos no estamos encausados en un proyecto de país, cualquier plan económico va a fallar. Hace unos años estábamos en la Revolución Bolivariana y hoy el ministro de Economía recibe órdenes de Washington. Ningún país pasa en 4 años de tanta volatilidad. Entonces, tenemos que tener un proyecto. ¿Quién fue el mejor presidente de los argentinos? ¿Crees vos? Mirá, Alfonsín me parece que... yo me enamoré de lo que era Alfonsín. Primero que era honesto. Yo crecí en una familia radical y el radicalismo... mi familia lo que me planteaba, mi padre, sobre todo un médico rural, me decía, me hablaba de la honestidad. Y Alfonsín era una persona honesta, me hablaba de las instituciones. Y después yo me fui, primero fui a un comité, a una unidad básica peronista en Salto, y me interesó porque el peronismo es sinónimo de igualdad. O sea, ¿cantaste la marcha alguna vez? No, pero me interesé por el fenómeno de la igualdad que dio el peronismo, el sentido de igualdad que no pasa en algunos países de Latinoamérica todavía. Pero después vi a Alfonsín y me enamoré, y para mí fue un presidente que fue inclusive más democrático en el 83 que muchos argentinos. Y fue un líder porque no gobernaba por las encuestas. Si a Sarmiento le decían que los focus group y las encuestas decían que no había que hacer la educación pública, Sarmiento la hacía igual. Eso es un líder. ¿Esa es una crítica a Durán Barba? Si San Martín recibía un focus group o una encuesta que no había que cruzar los Andes para liberar a Chile, cruzaba igual. Eso es liderazgo. Y Alfonsín
fue democrático. Alfonsín fue una persona que nos dio un clima de época en donde nos representó a los argentinos que queríamos democrática. Si nosotros no tenemos un clima de época ahora, diciendo queremos ser Canadá o queremos ser un modelo de país basado en el conocimiento, en la investigación, en la ciencia y tecnología, tecnología propia, en la educación, en impulsar a los chicos que quieran educarse. Ya te repito, los chicos no sienten que la educación es sinónimo de movilidad social. Si no hacemos un cambio cultural, un nuevo paradigma, estamos fritos. Vamos a estar en 5 años, vos estás 5 años en este programa discutiendo los mismos temas que hoy. O sea, el dólar, la posible devaluación, la competitividad, el sistema electoral, si cambian las reglas de juego o no cambian las reglas de juego, si hay reforma de fondo al Código Penal, si no hay reforma de fondo. Te lo pongo en términos médicos. Un paciente obeso, con colesterol alto, hipertenso, fumador y diabético. Miles de problemas. Un día tiene dolor de cabeza, otro día tiene fatiga, otro día tiene otro síntoma. ¿Se entiende? Sí, claro. Hay médicos que pueden tratar los síntomas, el dolor de cabeza, la hipotensión, la hipertensión. Pero si vos no le decís a ese paciente, tiene que hacer ejercicios, tiene que adelgazar, tiene que comer fruta y verdura, tiene que hacer ciertos planes, van a estar siempre los médicos tratando los síntomas. Para mí la Argentina es eso, es un tratamiento y una discusión sobre los síntomas permanentes. Desde que soy chico, yo tengo 50 años, desde que soy chico, escucho hablar de los mismos temas, de inflación, de fuga de capitales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca discutimos un proyecto de país en la cual la mayoría estemos de acuerdo, no todos tenemos que estar de acuerdo, pero un proyecto de decir, bueno, vamos a hacer un país que duplique el PBI en 10 años. Con eso podemos acortar la desigualdad. Y déjame decirte algo, Paulino, si nosotros tenemos otro esquema mental para mí equivocado, un esquema mental que vos lo resaltaste era que pensamos que somos ricos. Yo digo, mirá, no somos ricos. Tenemos recursos naturales, no tanto como pensamos, y además eso no es el motor de la economía moderna. No está mal tenerlos. Pero otro esquema mental que estamos equivocados en la Argentina es que pensamos que el exterior, que hay un complot internacional contra nosotros. Nosotros siempre la culpa la tiene el otro, decía Toto. Somos dueños de nuestros destinos. Si nosotros hacemos las cosas bien, tenemos un plan estratégico y nos encauzamos, después cada presidente, cada actor político va a cumplir su rol. Es como alguien cuando tiene un contrato, diferentes actores cumplen el rol, pero acá tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Y bueno, tenemos otro concepto falso, que es que pensamos que el crecimiento económico da rama y que el crecimiento económico es necesario para luego combatir la desigualdad. Si vos al mismo tiempo que no estabilizás la economía, que hay que estabilizarla, y no creces, al mismo tiempo no invertís en la gente, en salud, nutrición, etcétera, etcétera, educación, capacidad de aprender, vos por más que crezca económicamente, como acá crecimos, acá pasó, el crecimiento económico per se, sin inversión en la gente, puede generar más desigualdad. Repito, el crecimiento económico per se, sin invertir en la gente, puede generar más desigualdad. O sea, podemos comprar la pizza más grande, pero si el que comía 4 porciones se come 6, exacto. El resto queda fuera igual. Entonces, lo que tenemos que hacer es estabilizar la economía, crecer, un modelo de desarrollo, pero además invertir en la gente. Y te lo digo como médico, como científico, como docente. Es difícil contener a los jóvenes que no se quieran ir del país. Qué frase. Nacho, Lourdes, todos ustedes. En 2017, Manes, usted estuvo, hasta último momento se habló de la posibilidad de que fuera primer candidato a diputado nacional por Cambiemos. De hecho, trascendió que se había reunido con Federico Salvay, el jefe de gabinete de María Eugenia Vidal. Viendo el actual contexto que usted plantea con científicos en fuga, con una apuesta o no apuesta por las políticas públicas, políticas de Estado, ¿se siente aliviado de finalmente no haber sido candidato de Cambiemos y haber tenido, digamos, que en estos momentos tal vez tragar un sapo que no es el suyo? Mirá, yo siempre digo que a mí me interesan las causas y no los cargos. Y cuando la gobernadora Vidal asumió, al mes o mes y medio nos encontramos, tuvimos un diálogo, no nos conocíamos, fue muy, muy agradable conmigo. Y quedamos, me pidió que le dé un reporte, le organice un reporte que hicimos ad honorem con varios científicos, a quienes agradezco, a Esteban Carmuega del CESNI, al doctor Larguía, a Andrea Abadi, expertos en nutrición, en pediatría, en neurociencias, en psiquiatría infantil, Cristian Plebs.
e hicimos un informe. Los países desarrollados, cuando tienen un tema particular, puede ser un virus, una migración, terrorismo, le piden a los expertos que hagan un reporte, puede durar un año o dos, y en base a la evidencia toman decisiones. Lo que hicimos nosotros es darle un reporte, lo puede ver todo el mundo, tiene varias páginas, tardamos 6-7 meses en hacerlo, sobre lo que sabe la ciencia de cómo ayudar a salir de la pobreza. De la pobreza no se sale solamente con lo material es necesario, pero además se necesita educación, trabajo, una meta, etcétera, etcétera. Y hubo, como bien decís vos, trascendidos que iba a ser candidato, pero yo nunca dije que iba a ser candidato. ¿Nunca lo evaluó? Bueno, hubo una propuesta unos días previos al cierre de lista y yo preferí seguir en mi rol de científico, de médico, y la verdad que debo reconocer que la gobernadora siempre tuvo un trato muy amable conmigo. ¿Usted tiene mejor relación con Vidal que con Macri? A Macri lo vi antes de ser presidente, varias veces. Después de ser presidente creo que lo encontré en un acto en el CCK y lo saludé. Y con Vidal tengo cierta relación. Bueno, estuvimos bastante cerca con este reporte. Pero bueno, yo nunca hablo de las personas, hablo de proyectos. Y a mí me parecía que la relación entre el radicalismo y Cambiemos y el PRO iba a ser un poco más fructífera de lo que fue. ¿Cree que no lo es? Bueno, yo pensé que el radicalismo iba a tomar un partido... Nacho, se pone caliente, intervení, dedicado a las instituciones, al rol social. Pensé que iba a tomar las riendas en educación, en salud, en ciencia, que iba a tomar las banderas de Alfonsín. Yo conocí un radicalismo ganador, no un radicalismo seguidor. Yo me enamoré del radicalismo de Alfonsín cuando iba a ganar. Entonces usted le diría a Cornejo, a los gobernadores que estuvieron, etcétera, que hoy no hagan tanto seguidismo y que impongan condiciones o que tengan un proyecto presidencial. Yo no le diría nada a Cornejo y a Morales, a quien respeto y me llevo muy bien. Yo lo único que digo es que yo me enamoré de un radicalismo ganador en el 83. Y hoy no hay un radicalismo ganador. Y bueno, no veo un liderazgo radical que privilegie la educación, la ciencia, la salud. ¿Y a Lustó no lo ve ahí, en esa línea? Pero ojo, que usted marca? veo que los radicales tienen ganas, pero deben animarse. Yo los incito a que se animen, porque acá tenemos que participar todos de diferentes maneras. Tenemos que claramente crear un nuevo paradigma, un nuevo clima de época, de un proyecto de desarrollo, y tenemos que salir de esta mecánica de la grieta. Nacho le pregunto si Lustó podría ser ese... Yo no soy analista político, vos sabés más que yo. No. Es como que yo te pregunte de neurología a vos. Pues la pregunta del millón es, ¿usted tiene ganas? ¿Vos tenés ganas? Facundo Mané, ¿le gustaría, le tienta de verdad la idea de tener un proyecto político que él encarne con esta lógica, con esta dinámica y pensando en Canadá como futuro para la Argentina eventualmente, etcétera? Mira, yo estoy trabajando hace años recorriendo la Argentina en que la sociedad se empodere en pedir esto. Si la sociedad no vota esto, por más que aparezca Paulino, Manes, Juan Pérez, si la sociedad no... ¿Por qué Alfonsín pudo representar la democracia? Porque una sociedad pidió y luchó y mucha gente murió por la democracia. Si la sociedad no pide esto... Si ¿Y la no sociedad... la ves a la sociedad pidiendo esto o sí? Sí, yo veo, cuando recorro el país, el mejor antidepresivo a veces es recorrer la Argentina y ver gente honesta. Los argentinos somos mucho mejores que esto. Yo creo que los argentinos hoy somos mucho mejor de lo que estamos viviendo. Hay una Argentina honesta, una Argentina trabajadora, una Argentina que quiere educar, que quiere dar ejemplos. Ahora, veo una disociación terrible entre la política y la sociedad. Y no porque yo soy pro política, me parece que la política es la mejor herramienta para transformar la sociedad. Pero yo creo que a veces la política te lleva, cuando estás en un cargo, a sobrevivir en ese cargo, a usar tus recursos mentales para sobrevivir, para ganar la próxima batalla, y perdés la sensación de luchar por el bien común por el cual llegaste a ese cargo. Las energías que son las que tiene que administrar un ser humano, etcétera, están muchas veces cuando uno entra en la política mal dispensadas. Claro, y bueno, eso pasa en todo el mundo, pero en otros países, como hay proyectos a mediano plazo, colectivos, funciona más todo. Las grietas están en todos lados, no solo acá. Pero acá España, participamos de banquina a banquina. Bueno, pero acá no podemos permitirnos la grieta. Estados Unidos se puede permitir una grieta, igual le hace mal a Estados Unidos la grieta, pero se puede permitir Trump anti-Trump, o Inglaterra, que igual le hace mal el Brexit, se puede permitir el Brexit, o España, que igual le hace mal a Barcelona, pero se puede permitir Cataluña independiente o no.
pero allá no hay el hambre que hay acá, no hay la pobreza que hay acá, no existe la malnutrición que hay acá. Nosotros no podemos darlo el lujo de tener grieta cuando tenemos cosas básicas que tenemos que resolver entre todos. Estoy hablando de 3 millones de argentinos que tienen hambre hoy. Eso es inmoral. Y no por falta de alimentos, por lo que sea, por ineptitud, por corrupción, por lo que sea. Entonces, acá no podemos darle el lujo de la grieta. Muchas veces corrupción. El gobierno se jacta de haber puesto límites y dicen los corruptos son ellos. ¿Sentís lo mismo? ¿Sentís que eso es parcialmente cierto, pero no del todo cierto? ¿Sentís que hay tanto como antes? Yo te voy a responder esto al revés. Nosotros tenemos desesperadamente que fortalecer la justicia, las instituciones, tenemos que creer en la justicia, pero tenemos que luchar para que mejore la justicia, porque los seres humanos tenemos en tendencia corruptas desde siempre en la evolución, porque tribalmente queríamos llevar todo para nuestra familia, para nuestros compañeros de tribu. O sea, claramente no crees que el hombre es bueno por naturaleza. La evolución muestra que inclusive hay conductas de corrupción en hormigas, en abejas, en chimpancés. Ahora, ¿por qué Noruega, Dinamarca tienen menos corrupción que nosotros? Porque allá hay instituciones fuertes, transparentes, o sea, no está sólidas, no está como Doropidia, independientes del Estado, no influenciadas por el Estado, que sancionan. Y además hay otra cosa que no hay acá, es sanción social. En Dinamarca vos sos un corrupto y tenés que ir de Dinamarca aunque quedes libre, porque acá vemos a muchos corruptos en cócteles y en las revistas. Entonces, si no hay sanción social y no hay instituciones fuertes, el ser humano siempre tiende para llevar... Mira, te voy a contar otro ejemplo. Hay un estudio en Estados Unidos, en la ONU, donde hay gente de todos los países donde miembros diplomáticos de países donde hay más corrupción cometen más violaciones de tráfico en Nueva York que los diplomáticos que vienen de países donde hay menos corrupción. Qué impresionante. O sea que la cultura, el contexto es muy importante. Por eso digo que acá la Argentina necesita un nuevo paradigma, un nuevo clima de época, un nuevo sueño. Esto no es como volviendo al paciente, no se resuelve con una aspirina bajándole la fiebre o el dolor de cabeza al paciente que está con sobrepeso, obeso, con colesterol, con hipertensión, con diabetes. Es un cambio global de vida. Nacho, Lourdes. Sí, usted dijo cuando comenzó la entrevista que, dentro de sus primeras alocuciones, que cuando vivió afuera estaba pensando siempre en volver al país. Sí, es cierto. Hoy la mayoría de las personas está pensando en irse. Y sí, ¿Cree que tiene que ver justamente con esto que venía contando usted acerca de la falta de proyecto? Porque sin ir más lejos, hoy el propio Infobae publicó que, según dijo el Washington Post y también el New York Times, por la incertidumbre económica, mucha gente está pensando en irse y sin ir más lejos, bueno, los que no somos tan grandes lo pensamos. Yo sin ir más lejos lo pienso. Muchas veces digo, me voy porque este país es inviable, ya no se puede seguir viviendo acá. Gracias por esta pregunta. Hace unos días... todos los años hay un reporte mundial de la felicidad de las sociedades. La felicidad es un término difícil para medir científicamente, como la inteligencia o la memoria, pero algo se puede evaluar. Y también es difícil medirlo a nivel colectivo en la sociedad. Argentina en el 2017 estaba en el puesto 24 de bienestar y ahora está en el 46, o sea que claramente tuvimos un impacto. La gente se siente mal, está depresiva, está irritable. Yo creo que la sociedad argentina está depresiva hoy, no, ve todo gris, está irritable, está apática, no cree en nadie ni en nada, por eso la salida es colectiva. Y mucho de lo que decís, tu pregunta es muy importante porque me lleva a decirles algo que evalúa este estudio. Aunque a uno le vaya bien, aunque uno tenga un trabajo, aunque uno pueda llegar a fin de mes, vivir en un sistema corrupto, vivir con faltas de justicia, con tanta desigualdad, impacta la felicidad individual. O sea que por eso, la verdad que mucha gente está, aunque en lo personal pueda sobrevivir, vivir en este contexto afecta la salud, afecta el ánimo, afecta el bienestar. Por eso esto no es inocuo. No es inocuo. La protesta, el piquete, el corte. Te lo digo de otra manera. La tapa de los... Te digo de otra manera. Acá todos las pasamos mal. Por supuesto que lo principal y lo urgente es erradicar el hambre. Yo no entiendo, sinceramente, cómo no se pudo erradicar el hambre. Porque una cosa es erradicar la malnutrición. Es más difícil. Requiere más tiempo, hay que hacerlo. Pero el hambre... O sea, que alguien coma... Pero debería hacerlo...
y no se una vaya a decisión dormir presidencial. con hambre. Debería ser una decisión presidencial. Porque una vez leí un artículo de Terraño, un reportaje que le hizo Ariel Torres de La Nación a Terraño hace unos años. La gente lo puede ver. A mí me impactó porque Ariel Torres le dijo a Terraño, le preguntó, ¿usted volvería a la política? Dice Terraño, muy inteligente, que yo respeto, dijo, mira, voy a ser pedante. Volvería si pudiera ser presidente. Porque fui ministro y no pude cambiar mucho. Y fui jefe de gabinete y no pude cambiar mucho. Acá es un país hiperpresidencialista. Entonces, la erradicación del hambre es un presidente que en los primeros días, los primeros 3 meses del gobierno, llame a los expertos, ponga toda la fuerza del poder nacional para erradicar el hambre en un tiempo que no puede esperar. ¿Cuándo puede esperar tu hija con hambre? Entonces, No. el hambre, la malnutrición, la pobreza, que no solo se resuelve con planes, que hay que educar, afecto, proyecto de largo plazo, debería ser una necesidad. Eso además, Paulino, y gracias por la pregunta, nos daría un poco de autoestima. Si nosotros podemos resolver en 2 años, 1 año, lo que sea, lo antes posible, o en los primeros 3 meses hacer un plan para el hambre, eso nos daría la autoestima suficiente para encarar otros proyectos, como el proyecto de desarrollo. Nosotros, cuando una persona está depresiva, cuando una sociedad está depresiva, necesita en algo creer y en algo ganar o luchar o conseguir para la próxima tarea. Y el límite o la oposición al liderazgo mesiánico es la construcción colectiva. Obvio, por eso le digo, los que fomentan la grieta por sus intereses personales o políticos y los que son funcionales a discutir todo el día de la grieta, muchas veces los periodistas, paren un poco porque están hiriendo a la Argentina, están hiriendo a las generaciones que vienen, estamos perdiéndonos de discutir el proyecto de país. Facundo, te escuchaba y no puedo no preguntarte lo último, porque te quedaste con un concepto de Terraño. Terraño escribió el proyecto 95. O sea, Terraño pensaba a fines de los 80 que tenía que haber un proyecto para que a mediados de la década del 90 Argentina fuera diferente. Y o sea, que hace 30 escribió un libro de Argentina siglo XXI que es actual. Extraordinario. Y actual. La pregunta que yo te hago es, después dijiste, Terraño dijo, fui jefe de gabinete, fui ministro y no pude. La Argentina es hiperpresidencialista. Esto lo cambia un presidente, con una voluntad y decisión presidencial. Sobre tus zapatos hay muchos que ven un candidato presidencial. ¿Te gustaría o no? Mira, te voy a contar la anécdota de Roca con 2 expresidentes, Avellaneda y Sarmiento. Roca se odiaba con ellos dos y lo llama a Sarmiento y le dice, tenés que ser director de escuelas. Y Sarmiento, expresidente, acepta, porque le daba más importancia a la educación que a la presidencia, a la causa. Y Avellaneda, otro expresidente, es llamado por Roca para ser rector de la universidad, y Avellaneda acepta. Esos patriotas pensaban colectivamente, se odiaban entre ellos, pero no importaban los cargos. Decían, bueno, vamos, este es el camino, la educación, que Argentina sea uno de los países con mejor educación, salud pública de América Latina. No importa el cargo. Yo en este proyecto de un desarrollo basado en el sistema científico-tecnológico vinculado a la producción, al sistema productivo, y invirtiendo en la gente, barro los pisos. Gracias. A vos.